noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital, en el canal público de la ciudad. Un saludo muy cordial, muy amable a toda nuestra audiencia, a quienes nos siguen por las redes sociales. Participen desde ya con sus opiniones, sus preguntas, con el hashtag Opina Bogotá. Esta noche, como siempre, vamos a conversar de 3 temas de actualidad que le interesan a Bogotá, que le interesan, como siempre, al país. En primer lugar, hay un debate sobre una propuesta que han hecho exnegociadores de paz, exministros, sobre la necesidad de que en las próximas elecciones en Colombia se vote una papeleta por la paz para validar los esfuerzos que se vienen haciendo para no dejar morir el proceso de paz con las FARC y darle un empujón definitivo a este acuerdo que se firmó en el gobierno Santos con la guerrilla. También hay una discusión sobre la nueva regulación para el porte de armas de fuego y también vamos a conversar esta noche del plan de desarrollo del presidente Iván Duque, sus prioridades, lo que ha dicho el presidente en el sentido de adelantar un trabajo con todas las bancadas para sacar adelante lo que será su ruta de gobierno. Y para conversar, esta noche nos acompañan 2 concejales de la ciudad de partidos distintos. Aquí en Opina Bogotá escuchamos todas las voces y tocamos todos los temas. Y saludo en primer lugar a la concejal Lucía Bastidas del Partido Verde, habitual panelista de nuestro programa. Concejal, buenas noches. Muy buenas noches, Yesid. Un saludo para mi amigo y colega Andrés Forero. Somos de distintos partidos, pero amigos. Un saludo a todos los televidentes y felicitaciones al canal por esos resultados de demostrar que sí se puede hacer televisión pública. Muchas gracias, concejal. Y también nos acompaña Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, también habitual panelista de nuestro programa. Concejal Forero, como siempre, bienvenido. Yesid, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Un saludo a Lucía, que como decía, a pesar de las diferencias que pueda haber porque estamos en partidos distintos, pues tenemos una bonita amistad y además felicitarlos también por los buenos resultados que están teniendo en Canal Capital. Bueno, muchas gracias, concejal. Bueno, iniciamos con el tema de la papeleta por la paz. Concejal, ¿usted votó por el sí o por el no? Qué pena que le pregunte. Yo voté por el sí, defendí el sí y los del sí perdimos. Perdieron, listo. La pregunta es, ¿está de acuerdo con esta iniciativa de la papeleta por la paz? Mire, la han propuesto personas como Humberto de la Calle, Antanas Mocus, Juan Fernando Cristo, Timochenko, Juan Camilo Restrepo. Juan Camilo Restrepo, ¿cómo la ve usted? Clara López Obregón. Bueno, iniciativas, ahí yo he escuchado de muchas papeletas. Nosotras con un grupo de mujeres también queríamos proponer una papeleta para contrarrestar los feminicidios y que a los gobiernos nacionales, municipales y departamentales les interese el tema de las mujeres. Es libre, lo pueden hacer, pero aquí eso significa polarización. El tema de la paz nos sirve a todos los colombianos, pero necesitamos integrarnos y decir qué es paz. Paz, impunidad, si a la JEP o no la JEP. Yo defiendo que la JEP le sirve por igual a la derecha, a la izquierda, al centro, a los organismos del Estado. Rito Alejo del Río estuvo en la JEP, por ejemplo. El exministro Diego también se presentó a la JEP. Es decir, la JEP como aparato sirve para que trabajemos lo que se propuso el proceso de paz. Lo que pasa es que polarizar en un año electoral el tema de la paz pues nos hace daño a todos los colombianos y lo que va a hacer es polarizar más. Lo que veíamos ayer en la foto es una parte de todos los que estuvieron con el sí. Vi mucho samperismo para mi gusto en esa foto. Ese samperismo también tiene un candidato a la alcaldía de Bogotá, pero es parte del juego político. La paz debe ser un elemento de unidad del país y no de división. Todos los colombianos queremos la paz. Todos los colombianos pero no está de acuerdo con la papeleta. Es irrelevante mientras no haya claridades para sí o no, y mientras aquí se hagan diferentes escenarios y la gente vote como perdimos, yo voté por el sí y perdimos, y hagan todo lo contrario al resultado de esa elección. Entonces no hay como confianza en esos mecanismos de participación ciudadana que son tan importantes. Yo creo que un escenario para trabajar a profundidad los temas de paz es sin duda el plan de desarrollo. Concejal Forero, ¿usted votó por el sí o por el no del plebiscito? Usted es del Centro Democrático, ahí mucha gente votó por el no. Yo creo que casi todos los del Centro Democrático votamos que no, bueno, junto con cerca de 6.300.000 y supongo que está tan colombianos que votamos que no y que ganamos, como decía Lucía. Yo perdí en eso. Y supongo, concejal, que está en desacuerdo con esta papeleta por la paz, ¿cómo es de suponerse? A ver, yo creo que lo que está diciendo Lucía es bastante relevante y la verdad pues llama la atención que hagan esto precisamente en un año electoral. Veo que quienes decidieron no respetar los resultados del plebiscito, yo recuerdo, por ejemplo, lo que decía el doctor Humberto de la Calle antes de la realización del plebiscito, que decía que si llegase a ganar el no, porque ellos daban por descontado que iba a ganar el sí, pues se iba a acabar completamente con el proceso que estaba adelantando con la guerrilla de las FARC, que íbamos a volver a la guerra, y pues utilizaron toda clase de
pues amenazas y de terrorismo mediático para decir que no podía, que se iba a respetar lo que se dijera y que si finalmente el pueblo decía que no, pues entonces se acababan las negociaciones. Finalmente, lo que yo quiero decir es que estas mismas personas que hoy están hablando de una papeleta, que además hay que ver de qué manera se trata de introducir en las elecciones del 27 de octubre, porque eso tampoco está claro, tendrían que, por ejemplo, empezar a recoger una serie de firmas para que tuviera carácter vinculante, ya están, creo yo, un poco retrasados para poderlas recoger, pero más allá de eso, yo digo, estas personas que decidieron no respetar el plebiscito, curiosamente son las que ahora están pretendiendo nuevamente buscar un pronunciamiento del pueblo colombiano respecto al tema de la paz. Pero me parece además que es una pregunta engañosa, Yesid, sí, porque yo creo que lo que quedó claro el 2 de octubre del año 2016 fue precisamente que todos los colombianos deseamos y anhelamos la paz. pero quienes votamos por el sí y claro, quienes votamos por pero el ese no. es un debate, concejal Forero, concejal Lucio Bastías, porque yo creo que esta papeleta por la paz lo que busca, ¿no cree usted, concejal Bastías, es volver a revivir? Porque el no para muchas personas, concejal, se interpretó como un no al acuerdo de paz, aunque sabíamos que los que votaron por el no validaban la firma de la paz, pero no con esas condiciones. Entonces es volver a revivir, concejal Bastidas, de qué manera Colombia puede encauzarse hacia la paz. No, primero todos queremos la paz. Yo Sí. voté por el sí, estoy reafirmando algunos temas de los acuerdos, hay que revisar otros, el tema de la impunidad, el tema de los que se evadieron de la justicia y que no le han dado la cara a la sociedad civil nos afecta a todos los colombianos. Entonces, hay que mirar, si es una papeleta que va a significar polarización en el marco de unas campañas regionales para posicionar candidatos, es trampa a los colombianos. Pero por otro lado, 25.000, 30.000 millones de pesos. Valdría, ¿no? Valdría más o menos, ha dicho el registrador Carlos Ariel. Lo otro es, ¿qué van a preguntar? Y lo que han planteado hasta ahora es, digamos, si queremos la paz o queremos la guerra. Nadie en Colombia quiere la guerra. Entonces, me parece que es un grupo político, varias fuerzas políticas, que lo que haría es polarizar más al país y eso no nos conviene. Digo, el tema de los acuerdos, el tema de refrendar los acuerdos, de trabajar con base en la JEP, con las mejoras que han propuesto algunos, el que haya restitución de tierras, el que haya reparación a las víctimas, se puede trabajar ampliamente y variadamente en la discusión de plan de desarrollo que hasta ahora está empezando y es bueno que todos los colombianos nos metamos allí en esa discusión y aportemos con el ánimo no de criticar, sino de consolidar los acuerdos. Pero ojo, los que decidieron marginarse de este proceso de paz. Iván Márquez no lo hemos vuelto a ver, Fabián Ramírez ¿dónde está? El Paisa ¿dónde está? Todos estos que están evadidos de la justicia, que tienen una patica en la legalidad y otra patica en la ilegalidad, la justicia tiene que actuar definitivamente. Concejal Forero. Pues Yesid, yo vuelvo a insistir, o sea, lamento que otra vez estén pretendiendo, como hizo el presidente Santos, dividir a los colombianos en torno a la paz. Yo creo que por ahí no es, y es un poco lo que yo le diría a los promotores. Todos deseamos la paz, lo que pasa es que efectivamente había algunas diferencias en torno a la manera de conseguirla. Y de hecho, yo creo que pues vemos cuán esquiva es la paz hoy después de prácticamente 2 años de haberse firmado ese acuerdo. El acuerdo ya no es el de La Habana, sino el acuerdo del Colón, donde además se desconocieron muchas de las preocupaciones de quienes nos habíamos opuesto a ese acuerdo particularmente. Entonces, ¿qué sucede? Van otra vez a levantar esa bandera, una bandera además muy simplista. Porque, insisto, quienes estábamos en contra de esos acuerdos no es que no estuviéramos de acuerdo con la paz, solamente que nos parecía que el costo institucional y el costo en términos de justicia que se estaba ofreciendo con tal de desmontar una de estas franquicias criminales como es las FARC, pues era muy alto. Y lo que vemos después de firmado es que tampoco se alcanzó esa paz. Pero ¿no será que también...? Y 2 segundos sí, y doy estas 2 cifras, Yesid. O sea, en primer lugar, vemos que los homicidios, por ejemplo, el año pasado volvieron a crecer, a pesar de que supuestamente estamos viviendo en paz. No, pero eso es el posconflicto, eso es parte del posconflicto. pero 2 cosas. País. Y eso, y adicionalmente, y lo que yo considero que es el combustible de la violencia en el país, que es el cultivo de drogas y el cultivo y los cultivos ilícitos en Colombia, pues lamentablemente durante esas conversaciones en La Habana crecieron. Pasamos del año 2012, donde había cerca de 50.000 hectáreas, 48.000, 49.000 hectáreas, a prácticamente más de 200.000 en cuestión de 5 años. Es decir, retrocedimos prácticamente 2 décadas en esa cuestión y eso es lo que a mí me preocupa y yo digo, lamentablemente no alcanzamos la paz, hay que buscarla y todos debemos buscarla, pero lo que pasó por ejemplo con la escuela General Santander, General el atentado Santander, del ELN. eso es estar viviendo en paz. A ese punto iba concejal Forero y concejal Bastidas. Esta papeleta por la paz también puede ser
un llamado a la necesidad de que en Colombia se supere el conflicto armado, por lo menos con las FARC, que ya se desmovilizó, pero también con otra guerrilla que está allí, con la mesa completamente suspendida de diálogos, que es la guerrilla del ELN. Y por el otro lado, un proceso de paz con las FARC, cuya jurisdicción especial para la paz depende, y concejal Forero, usted que es del Centro Democrático ya nos expresará su punto de vista, de la firma o no, de la objeción o no del presidente Duque. Es decir, parece ser que la paz en Colombia hoy en día está también en un problema de orden jurídico, de orden político, y los que promueven esta papeleta lo que quieren es buscar un apoyo, un mensaje contundente, ciudadano al tema. ¿No lo ven así? No, yo no lo... La paz, ¿qué es? La paz es que haya equidad social, la paz es que no tengamos niños sin colegio, la paz es que combatamos también a los que están por fuera de la legalidad. El terrorismo no se combate con el cuento de la paz, es que con el cuento de la paz hay vividores de la paz y eso es lo que queremos que algunos entiendan. Yo soy defensora de que una parte de las FARC se haya desmovilizado, que no estén delinquiendo, que hayan dejado las armas, pero esa paz hay que ponerle contenido. No es aquí que tenemos unos nuevos ricos que el Estado les da camionetas, que el Estado les da seguridad, que el Estado les da una cosa, y cuál es el compromiso y la contraparte. Hay que resignificar el contenido de la palabra paz. Aquí el que votemos o no una papeleta no significa que de un momento a otro vamos a tener magia y todos los problemas se van a superar. Hay que hablar claro cuáles son los exguerrilleros que deben cumplir penas. Por ejemplo, los guerrilleros que violaron niñas, los guerrilleros que obligaron a las mujeres a abortar, pues tienen que cumplir un castigo. ¿Está de acuerdo con que el presidente Duque objete la JEP? No, yo no estoy de acuerdo con que objete la JEP. Yo creo que la JEP le sirve a todos y es un instrumento que se creó para que funcione. Y lo decía al principio, allá ha estado Rito Alejo del Río, sí, allá ha estado el doctor Diego Palacios, exministro, allá hay también guerrilleros. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer para que haya de verdad paz es ponernos de acuerdo los colombianos. Aquí no podemos seguir en esa polarización. Y en este momento, y como lo están planteando, y los actores que están planteando esta papeleta por la paz, son actores políticos que quieren ser candidatos a los consejos, a las asambleas, que hacen parte de direcciones de partidos políticos. Entonces sería una mentira por la ciudad. Yo creo, discutamos los recursos que necesitamos para hacer viables los acuerdos de La Habana dentro del plan de desarrollo y nos evitamos polarizar al país, hagamos un acuerdo nacional de todos los actores. Aquí para que tengamos la paz hay que sentar a Uribe, con Timochenko, con los del Partido Verde, con los del Partido Liberal, parece cada vez más difícil, con todos concejal. los actores, eso, pero realmente es lo único que garantizaría, que va a ayudar. Porque o si no, nosotros vamos a seguir enfrascados en la polarización que hace tanto daño. Forero, pero además, parte del posconflicto, como lo planteaba Andrés, parte del posconflicto es la inseguridad que tenemos en las ciudades hoy es parte del posconflicto. Porque ¿qué ha pasado con las desmovilizaciones de las guerrillas? Los gobiernos las abandonan todos, en eso no se ha sido exitoso, de acompañar a los excombatientes, cuya única opción de vida era la guerra. Y ahora, ¿cómo se reincorporan a la ciudad? ¿Cómo están los proyectos productivos? ¿Quién les está haciendo un seguimiento psicológico? ¿Cómo los están cooptando las BACRIN y los grupos terroristas para que vuelvan a delinquir? Concejal Forero, ¿el presidente Duque qué va a hacer con la JEP? Usted que es del Centro Democrático, concejal Bastidas, concejal Forero es un hombre cercano al presidente, muy cercano, lo lee, lo interpreta. No, pero yo aquí tengo que hablar ese a título personal, bueno, ahí sí no puedo servir como intérprete del señor presidente. Bueno, pero usted está de acuerdo con la objeción, ¿o no? Sí puedo servir de intérprete de Lucía, porque ella decía que no iba, que ella no estaba a favor de la objeción, pero una de las cosas que dijo, la verdad, sí conducían a por lo menos una objeción relacionada con la jurisdicción que debe hacerse cargo de las violaciones, por ejemplo, de los derechos de los menores. Que eso es algo, por ejemplo, que el Centro Democrático y el presidente Duque siempre, pues, y varios considero que era inconveniente. No, pero digo, pues porque Yesir estaba hablando del tema del Centro Democrático. Entonces, por ejemplo, ahí yo sí creo que cabe una objeción, pero hablo yo a título personal. O sea, si usted... O sea, si yo fuera presidente de la República, hay que además aclararle a las personas que nos están viendo que la objeción de esta ley estatutaria no acaba con la JEP. No acaba, ¿por qué? Porque lamentablemente quienes hoy están promoviendo esa papeleta por la paz pasaron por encima de la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano, que le dijo no a los acuerdos, y esos acuerdos incluían precisamente la creación de esta jurisdicción especial. Es decir, el presidente Santos en su momento y sus mayorías parlamentarias
decidieron crear esta jurisdicción especial en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano. Pero digo eso porque a pesar de que nosotros ganamos los del no, la crearon y está hoy creada en el marco constitucional. Lo que está haciendo esta ley estatutaria es reglamentarla. Pero entonces, en una de esas reglamentaciones, y ahí, por ejemplo, yo sí creo que cabe una objeción por parte del presidente por inconveniencia. ¿Parcial o total? No, es una objeción parcial en este caso. ¿Cómo sería? Que es el tema relacionado con quién tiene que hacerse cargo de los crímenes contra los menores. Las violaciones. Los reclutamientos forzosos, todo ese tipo de cosas. Hoy por hoy, y que es precisamente el otro día tenía un debate con el exministro Rivera, él decía, yo le decía, oiga, venga, es que si efectivamente hay uno de estos criminales de las FARC que reconoce ante la Jurisdicción Especial de Paz, que cometió violaciones, que cometió reclutamientos forzosos, que hizo todo eso y lo confiesa, al final no va a haber pena privativa de la libertad, no va a haber cárcel. Y la verdad es que yo sí le digo a las personas que nos están viendo que eso a mí no me parece justo. O sea, yo creo que nada tenía que ver la violación de un menor con el conflicto. Con la violencia que estas personas están... Pero eso así quedó contemplado en el acuerdo. Sin ninguna excepción, los casos relacionados con el conflicto, incluido el caso de abusos sexuales de menores de edad, se juzga por la JEP. Así quedó planteado. ¿Qué relación puede tener con el conflicto, Yesid? Por eso, la violación de un menor de edad. O sea, es que yo quisiera que eso me lo explicara. Pero así quedó contemplado. Así quedó contemplado, concejal Bastidas. Bueno, pero entonces, concejal Forero, el Centro Democrático le pide al presidente Duque objetar la ley estatutaria. Yo hablo nuevamente a título personal. El Centro Democrático ha tenido unas reservas muy grandes a propósito del tema de la Jurisdicción Especial de Paz. Insisto, la crearon en contra de lo que expresó el pueblo, entre lo que expresó el pueblo colombiano en términos mayoritarios el 2 de octubre del 2016. Y en este caso yo estoy planteando un tema muy sensible que yo creo que la gente entiende claramente. O sea, no hay derecho que estas personas vayan a decir que están tratando de justificar una violación a una menor o un reclutamiento forzoso por un tema relacionado con la violencia. ¿Qué va a hacer el presidente Duque? No, ahí sí yo le digo, yo podía interpretar a Lucía que si se da cuenta está de acuerdo con mi objeción, pero no puedo interpretar al señor presidente. El tema, y lo he planteado desde el principio, el tema de mujeres violentadas, que las obligaban a abortar, que había esclavización sexual, eso no tiene ninguna justificación ni ningún perdón. Pero lo otro es que las FARC no han cumplido parte de lo que era la verdad, la justicia y la reparación. Y pongo un caso que es muy cercano a mí, el del asesinato de la familia Turbaicoti. Mamá de 70 años, Diego de 73 años. ¿Por qué lo conoce en detalle, concejal Bastidas? ¿Lo conoce? Claro, porque era mi novio cuando lo asesinó las FARC, en el 2000, el 29 de diciembre del 2000. Desconocíamos ese dato, concejal. Ok, entonces es como verdad, justicia y reparación. Había en litigio unas tierras que las FARC se había tomado, que demora para que las entregan de una manera arrendadas. Pero ¿cuándo han dicho la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mataron a la familia Turbaicote y a los acompañantes, que fueron 7 personas? No han dicho nada. Y como ese tenemos muchos casos. Entonces no es per se que vayan a tener, no vayan a tener pena privativa de la libertad, sino que tienen que cumplir con unos requisitos. Y en eso es decir la verdad. Este país, nosotros todos los colombianos necesitamos saber la verdad. ¿Qué fue lo que pasó en Bojayá? ¿Qué fue lo que pasó con tantos asesinatos? ¿Qué fue lo que pasó con tantos secuestros? Porque no es simplemente por la firma del acuerdo, no es por la ley estatutaria de la JEP, sino que tiene que cumplir con los requisitos, y en eso también se ha sido débil por parte de la justicia colombiana. Bueno, vamos a entrar al segundo tema de esta noche en la discusión, concejal Forero, concejal Lucía Bastidas, y tiene que ver con la regulación, la nueva regulación del porte de armas de fuego. En el caso de Bogotá, ha sido una medida que han venido impulsando los últimos alcaldes, ha dado resultados, ha contribuido, entre otras medidas, a que la ciudad logre reducir sus homicidios, y el ministro de Defensa ha explicado que va a haber una regulación donde va a quedar claro cuáles son las excepciones para que las personas puedan tramitar este porte de armas de fuego. Le doy la siguiente cifra, concejales: 687.694 armas tienen permisos hoy en Colombia, una cifra que habla enormemente de esa cultura, si se quiere, de llevar armas en un país como Colombia. Concejal Forero, ¿qué opinión tiene usted sobre este porte y esta regulación de las armas de fuego en el país? Pues Yesid, yo creo que precisamente en ese plan polarizador en el que andan algunos actores políticos nacionales, pues han tratado de satanizar esto que está ocurriendo. Y la verdad es que están pues dejando de lado que esto es un avance respecto a la directriz que existía
la directriz que existía del año anterior. Hay que recordar que en teoría todos estos permisos deben renovarse de manera anual. Entonces, lo que ha dicho el Ministerio de Defensa es que hay en este momento 339.000, más o menos 640.000 personas que tienen derecho a tener porte o tenencia de arma, y que antes de que se emitiera esta directriz, que se emitiera la 06 del año 2019, Así es. pues estaban suspendidos mientras se definía. ¿Qué es lo que ocurre con esta nueva directriz? Lo que ocurre es que primero se crean unos comités, se crean una serie de... Para reducir la discrecionalidad, ¿no? Exactamente, se crean unos comités que deben reducir la discrecionalidad, que van a ser encargados de evaluar quiénes están solicitando estos permisos. Adicionalmente, se van a tener en cuenta una serie de antecedentes judiciales, por ejemplo, violaciones al artículo 27 del Código Nacional de Policía, para no entregarlos, porque hay algunos que están tratando de ridiculizar la directriz, o han tratado de reducirla a que con el cumplimiento de esos requisitos entonces se les va a dar el permiso para portar un arma. Eso no es cierto. Es decir, o sea, el gobierno no está flexibilizando esos permisos, concejal, porque hay confusión. Por el contrario, y como decía usted, se está eliminando la discrecionalidad. De hecho, antes había una serie de personas que tenían permisos especiales y que ya no las van a tener, y que van a tener que someterse al mismo proceso que se somete cualquier colombiano. Pero además, si uno revisa, sí, es verdad, se dice que cualquier persona que no haya cumplido, que tenga una contravención al artículo 27, que está relacionado con temas de riñas y ese tipo de cosas, pues no va a poder acceder al permiso. Pero un numeral anterior, que es el numeral 6 de la directriz, lo que dice es que van a estudiarse caso a caso, y cada persona va a tener que justificar por qué razón es que está solicitando el permiso para tenencia o porte de armas. Entonces, la verdad es que no se está flexibilizando, por el contrario, se está reduciendo la discrecionalidad, y se están creando estos comités que van a tener que evaluar periódicamente la conveniencia de haber entregado de tal o cual permiso. Importante eso, concejal, porque creemos nosotros en Colombia que hay que hacer todo lo posible para limitar el porte de armas de fuego. A veces vemos casos como el de el joven reggaetonero Legarda. en Medellín, Legarda, o una joven en Santander, en el municipio de Floridablanca, que mueren por estas mal llamadas balas perdidas. Bueno, yo primero considero que el uso legítimo de las armas la debe tener el Estado única y exclusivamente. Tener 700.000 colombianos armados ya es peligroso para todos nosotros, porque el tema de la ira, si miramos 700.000 armados versus cómo está la seguridad ciudadana, versus cómo están las cifras de medicina legal del último examen de forensis, donde las riñas son el elemento número uno contra el tema de la convivencia en el país, pues nos deja un escenario peligroso. Y viene a mi cabeza todos los episodios que han pasado en los Estados Unidos cuando todo el mundo tiene armas. Entonces llega un loco a cualquier sitio, o le sacan el mal genio, o aquí vemos cómo está la inconvivencia, que usted no soporta que le piten, o que lo empujaron, o que lo tocaran. Yo creo que hay que reivindicar, el uso legítimo de las armas solamente por parte del Estado, limitarlo al máximo, porque eso empiezan los amiguismos, que es que yo la necesito por seguridad, pero contradictoriamente el gobierno, los gobiernos y la Unidad Nacional de Protección, cuando hay un líder en riesgo, le dan un chaleco, a veces un arma y un teléfono, eso es lo que tienen para defenderse, pero con un arma, ¿cómo reaccionaríamos? Eso es lo que hay que mirar. Y lo otro, lo que más hay en el mercado es ilegalidad, armas hechizas. Entonces me parece un distractor cuando hay que desarmar al país, pero hay que combatir la ilegalidad, y en eso es que debe concentrarse el ministro de Defensa. Y que más bien revisemos esos 700.000 casi permisos que los tenemos, quiénes los tienen y por qué, con qué condiciones, para qué las necesitan. Solamente las empresas de seguridad y solamente las fuerzas militares son las que deben estar armadas. Yo creo que la concentración del ministro de Defensa debe estar en darle protección a los líderes conjuntamente con el Ministerio del Interior, y en combatir la ilegalidad, que hay armas hechizas. Vaya usted a partes de la ciudad de Bogotá o de Medellín a ver en cuánto le venden un arma hechiza. Escuchemos lo que decía el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, sobre el porte de armas. Decía él: más controles para entrega de permisos de porte de armas legales y más acciones para incautar armas ilegales y captura de quienes las comercializan. Así, Bogotá ha logrado avanzar en la reducción de la violencia y los homicidios, y una cifra positiva: Bogotá ya acumula 11 días sin ningún homicidio en este año 2019, concejal Forero. Importante dato que habla bien de cómo va la seguridad en
y el indicador más relevante, que es la vida. Sí, efectivamente yo creo que en Bogotá, al margen de que ha habido una serie de episodios traumáticos y que genera una percepción de inseguridad, pues esta administración puede mostrar que ha tenido una reducción sistemática de homicidios y de tasa de homicidios en la ciudad. De hecho, pues vemos que el año pasado pues se habla de entre 1.049 y 1.050, hay que ver finalmente cuál va a ser el registro final, que nos deja muy cerquita de esa frontera psicológica que ojalá rompamos este año, que sea bajar de los 1.000 homicidios en la ciudad. Creo que yo comparto con Lucía de que hay que tender hacia la reducción total de ese tipo de permisos, pero pues esto es un proceso que tiene que darse en el tiempo, sobre todo pues por las circunstancias de donde venimos como sociedad, pero sí quiero hacer un énfasis especial, Yesid, en que esta nueva directriz, esta nueva directiva es mejor de lo que venía antes. O sea, las personas que hoy están criticando al gobierno del presidente Duque, no entiendo por qué no criticaron en su momento al presidente Santos, quien tenía unas directrices relacionadas con el porte y tenencia de armas muchísimo más laxas y muchísimo más flexibles. Es que ahora con esto que está creando el presidente Duque, insisto, se crean unos comités evaluadores, se crean una serie de requisitos que antes no existían y que, insisto, no por el cumplir con el requisito de no haber tenido riñas, de no haber ido en contra o de haber tenido contravenciones contra el artículo 27 del Código Nacional de Policía, significa que me vayan a dar el permiso, sino que incluso yo puedo tener una situación de seguridad, como decía Lucía, violé el artículo 27, entonces a pesar de eso ya no me lo van a dar. Entonces, yo creo que hay que ver esto de manera integral, comprenderlo además en términos de lo que ha sido la historia del país y reconocer. Yo creo que es importante, posiblemente tenga limitaciones, posiblemente se pueda mejorar, sea perfectible, pero sí hay que reconocer que es un avance respecto a lo que había antes. Y seguramente, como decía Lucía, esto va a ser un proceso de depuración progresiva y además yo creo que no solamente, como decía ella, se tiene que revisar el tema del porte legal de armas, sino que también se tiene que hacer un énfasis especial en las armas ilegales, porque son muchísimas. El ministro decía, concejal Bastidas, que los particulares que necesiten portar armas deberán cumplir algunos requisitos, por ejemplo, no tener antecedentes judiciales y demostrar ante un comité que tiene problemas reales de seguridad. ¿Cómo evitar, en un país como el nuestro, tan acostumbrado a la trampa, que estos requisitos realmente se puedan verificar seriamente, técnicamente, y no termine esto siendo la feria del permiso para que muchos se aprovechen? No, ponen lo de la DIJÍN, ponen lo de la Fiscalía General de la Nación, aumentan los requisitos, pero yo insisto, eso es irrelevante en este momento. Hay que revisar quiénes tienen las armas, para qué y por qué, y tratar de insistir en que las armas las tengan solamente las fuerzas militares. Aquí dicen que con los comités regionales y para no dejar que sea solo el comandante de la brigada que tiene que ir a Indumil, que luego hacer el permiso, ya es sospechoso el que quiera tener un arma. A mí nunca se me ha pasado por la cabeza, no sé si Andrés, sacar un permiso tampoco para un arma. No, entonces es un tema que debemos desarmar al país y repito, los países donde hay libertad para comprar armas se generan problemas y aquí con ese tema de inconvivencia sería complicado. Hay que resaltar lo que dice el secretario de Salud, lo que ha hecho el alcalde Enrique Peñalosa, ir localidad por localidad, hacer los comités de seguridad, estar con la policía, que hagan ese desmantelamiento de corrupción que hay de algunos miembros de la policía. Creo que eso es importante, pero lo más importante es proteger la vida, como se ha logrado la cifra más baja en la historia de la ciudad de los últimos 30 años en homicidios, y creo que eso es importante apoyarlo. Y un tema de que tengan más armas legales o ilegales lo que hace es subir esas cifras. Aquí hay que concentrarse en Colombia, en quiénes están, porque eso es una red organizada de delincuentes que tienen armas hechizas y le dicen a usted qué quiere. Si quiere pistolas, si quiere metralletas, si quiere diferentes tipos de armas hechizas, y eso los organismos de seguridad del Estado, la inteligencia militar, tiene que dar golpes y resultados contundentes. Entonces, me parece irrelevante para todos los problemas que tenemos en el país que hagamos un debate en la ciudad. El ministro de Defensa, a cambio de decir cómo vamos a combatir, ¿cómo es que usted cree que la BACRIM, usted cree que los grupos terroristas tienen permisos legales para el porte de armas? Obvio que no, y en eso es que tenemos que concentrarnos. ¿De dónde es que le llegan las armas a las BACRIM y a los grupos terroristas que definitivamente no tienen el permiso? Ni del gobierno de Santos, ni del gobierno del presidente Iván Duque.
Hablemos ya en el último tema de la noche sobre el plan de desarrollo del presidente Iván Duque. Ha dicho el presidente Duque que el 47% del monto de este plan va a ser destinado a programas sociales. También ha dicho el presidente Duque que el plan se denominará Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Concejal Forero, ¿cómo evalúa usted esta hoja de ruta del gobierno Duque? Pues sí, efectivamente, pues se está definiendo la hoja de ruta de lo que va a ser el gobierno del presidente en los 3 años y medio que quedan más o menos. Se habla de cerca de 1.1 billones de pesos para el cuatrenio. Se habla, por ejemplo, una de las grandes metas que tiene el presidente está relacionado con el tema de la educación y de la jornada única escolar. Sí. Aquí en Bogotá, por ejemplo, se ha avanzado. Hemos visto que teníamos nosotros un reto bastante ambicioso. En el Plan Distrital de Desarrollo nosotros definimos que al final del cuatrenio queríamos que hubiera una cobertura de cerca del 30% del total de la matrícula. Vamos a llegar finalmente al 20%, pero pues a nivel nacional obviamente eso también va a exigir unos retos bastante significativos. Yo creo que en ese sentido, pues la experiencia que ha tenido la hoy ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, pues va a ser muy positivo. Por ejemplo, lo que hizo aquí en Bogotá con el tema del PAE, ella lo va a replicar a nivel nacional y eso, pues naturalmente, va a hacer que sean cosas del pasado, pues esas imágenes pues lamentables de cómo se estaban robando la alimentación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por otro lado, pues el presidente le está apuntando de manera bastante significativa a el crecimiento económico. Él entiende que, él siempre lo ha dicho, que la mejor política social que puede tener un gobierno es la de la promoción del empleo formal. Y pues habíamos visto cómo se había estado asfixiando durante tanto tiempo a las empresas en Colombia y él lo que quiere o lo que ha buscado es generar unas condiciones de competitividad mayores para que otra vez empecemos a crecer a unas tasas que permitan pues recoger a todo este potencial, a todas estas personas que están llegando a la fuerza laboral en nuestro país y que puedan aportar. Entonces yo creo que es un plan ambicioso, un plan además que creo que está construyéndose de la mano de las comunidades. Yo creo que esos ejercicios que hace el presidente pues de manera semanal en los distintos rincones de Colombia le permite y le ha permitido a él y a su equipo de planeación, a su equipo económico, pues recoger esas inquietudes, hacer un plan de desarrollo que además está abierto para que además y que la va a gente tener lo un sepa. trámite en el Congreso nada fácil, concejal. Ya hablaremos de eso, concejal Bastidas. Pero el trámite que siempre se tiene en los planes de desarrollo. No le van a dar un Sí, poquito... fue presidente de la Comisión del Plan, así. Concejal Lucía Bastidas, ayer hubo una reunión entre el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el presidente Iván Duque, justamente para hablar de los proyectos conjuntos entre la nación y el distrito. ¿Cómo ve usted esa unión y sobre todo cómo ve el plan de desarrollo del presidente Duque y su vínculo con Bogotá? Bueno, primero reconocer todo el apoyo que ha tenido esta administración, nosotros los bogotanos de parte del presidente Iván Duque, reafirmando lo que había dejado el expresidente Juan Manuel Santos y comprometiéndose más en los temas de movilidad de la ciudad. Creo que eso es importante y se lo agradecemos al presidente Iván Duque. Pero destaco también que hay por primera vez en los planes de desarrollo de los últimos años vemos un capítulo específico para el tema de las mujeres. Creo que eso hay que resaltarlo, pero también hay que ponerle recursos. Se supone que algunos temas van a dar tránsito dentro del Congreso de la República, pero necesitamos una consejería para la equidad de la mujer que tenga recursos, no solo buenas intenciones para ir a las regiones, y creo que ahí va a jugar un papel importante la vicepresidenta, pero ya es importante que esté en el plan de desarrollo. Segundo, me gusta toda la línea que tiene de emprendimiento y todos conocemos el papel y el apoyo que le da el presidente Iván Duque al tema de la competitividad, de la innovación, del modelo de desarrollo naranja que a algunos no les gusta. Entonces es importante todos estos temas de innovación e emprendimiento. Pero tengo una preocupación y es en relación con cómo están los sistemas masivos de transporte del país, que muchos están quebrados, no solo Bogotá, sino también Bucaramanga, sino también Cartagena, sino también Pereira, y lo he dicho en diferentes escenarios. Necesitamos que el presidente Iván Duque y que los congresistas en la discusión y que los ministros incluyan un artículo de subsidio
de apoyo a los sistemas masivos de transporte, porque vamos a llegar al punto que el sistema financiero no le va a prestar un peso más a los sistemas masivos de transporte de Colombia, y eso hay que revisarlo. Y segundo, relacionado con transporte, que tiene que ver con tecnologías limpias, ¿cómo logramos que en este plan de desarrollo legalidad, más emprendimiento, más equidad esté reflejado en las tecnologías limpias que necesitamos para transporte? ¿Cómo van a ser los incentivos que van a recibir los transportes, las entidades de transporte de la ciudad, los empresarios que quieran apostarle a tener transporte eléctrico, por ejemplo? Gobierno, concejal, que se meta la mano al drill incentivos. Es que nosotros no podemos decir, queremos buses eléctricos, queremos que todas las tecnologías sean limpias, mientras no hay unos incentivos para las importaciones, por ejemplo. Creo que esos dos temas son claves. Y por último, estamos esperando todos los concejales de Bogotá la convocatoria del presidente Iván Duque para que hablemos de temas de Bogotá, de seguridad. Sigue el déficit de policías y ese era un compromiso de la campaña del presidente Iván Duque que esperamos que se empiece a concretar prontamente. Concejal Forero, una de las declaraciones en las últimas horas del presidente Duque fue que ordenó reversar, echar para atrás cualquier decisión que estuviera contemplada en el plan de desarrollo y que afectara los subsidios para los servicios públicos y para los trabajadores independientes, los beneficios que venían teniendo los trabajadores independientes. Sí, los aportes que tenían que hacer. Así es, ha dicho el presidente Duque que no se toquen los subsidios a los servicios públicos de la población más vulnerable. Importante porque se había contemplado posiblemente un ajuste en ese sentido. Pues sí, yo creo que el presidente fue muy claro. Naturalmente, pues el plan de desarrollo tiene cerca de 900 páginas, tiene 138 artículos y posiblemente alguno de los miembros del equipo económico pues haya planteado la introducción de esas situaciones, de esos desmontes. El Centro Democrático, el partido del que yo hago parte, pues apenas identificó ese tipo de medidas, pues puso la voz de alerta. Y de hecho hubo una reunión con toda la bancada, no solamente del Centro Democrático, sino también de Libres, del MIRA y creo que de uno de los senadores del ASI, donde se estuvo discutiendo con parte del equipo de planeación del presidente y precisamente surge esa decisión por parte del presidente Duque que yo creo que es muy bien recibida. Pero un poco profundizando en lo que habíamos hablado, y a propósito de las metas que tiene el presidente, él está pensando, por ejemplo, en la generación de 1.6 millones de empleos durante el cuatrenio. Está pensando en la reducción de la pobreza extrema en 1.8 millones de colombianos, en la reducción de la pobreza en 2.9 millones de colombianos. Entonces yo creo que son unas metas bastante ambiciosas y que esperemos que pues sean aprobadas por parte del Congreso. Tú decías, Yesid, que posiblemente vaya a ser un trámite complejo. Pues hay que recordar que el presidente ha tratado de cambiar la forma de relacionamiento entre el Congreso de la República y el Ejecutivo, y obviamente eso hace que tenga que haber unas dinámicas distintas para lograr la aprobación. Y yo confío en que pues todos estos atractivos, todos estos elementos seductores que tiene el plan de desarrollo logren hacer que los parlamentarios pues decidan apoyarlo. Seguramente habrá modificaciones y yo creo que eso es conveniente. Sí, ¿cómo va a ser ese trámite, concejal? Para preguntarle ahora por el Congreso. No, y se lo preguntaba porque usted ha sido testigo como miembro del Centro Democrático, concejal Bastidas, también de cómo ha sido de tortuosa la agenda legislativa del presidente Duque en un Congreso donde no ha tenido el presidente el camino fácil, porque ha planteado una, digámoslo de manera clara, una relación distinta con los congresistas. Sin mermelada. Y eso, para algunos, pues obviamente ha obstaculizado el trámite. ¿Qué va a pasar ahora con el plan de desarrollo? Sí, Algunos dicen que ha sido una relación diabética. Diabética. Es decir, no ha estado, efectivamente, pues se ha dejado de lado ese ejercicio de milimetría política, que es lo que hablábamos en otros debates que hemos tenido acá. El presidente, por ejemplo, cuando configura su gabinete, no tiene en cuenta eso. Yo me acuerdo que había muchas personas en campaña, cuando vieron que el presidente Gaviria decidió apoyar con el Partido Liberal, todos decían que Simón Gaviria iba a llegar al gabinete, y finalmente eso no ocurrió, mostrando que el presidente ha mostrado independencia para definir quiénes van a trabajar con él. Entonces, obviamente eso ha tenido un costo en términos de gobernabilidad. La mamá sí la nombraron embajadora, la mamá de Simón. Pero pues es la ex esposa del señor Gaviria, es decir, yo creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces lo que digo es, el presidente define esta forma distinta de manejar las relaciones con el Congreso. Obviamente eso ha tenido un costo político en términos de gobernabilidad en el Congreso de la República, pero yo creo que en este proceso, por ejemplo, porque yo creo que
es un proceso que se construye con la comunidad, pero también junto con el Congreso. Yo fui presidente, como decía Lucía, de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Consejo de Bogotá y me tocó liderar todo el proceso de discusión y aprobación del Plan de Desarrollo. Y yo vi cómo muchos concejales lograban incorporar unos elementos muy valiosos al Plan de Desarrollo. ¿Usted espera que ese escenario que se dio en Bogotá se dé en la espero discusión que del sí. Congreso? Obviamente con va a el haber mismo una espíritu depuración. constructivo, pero... Yo espero que, naturalmente, pues vimos además que hubo algunas críticas que además fueron acogidas. Lo que estaba diciendo a propósito del tema de los subsidios, que el presidente Duque ya dijo que se desmontaba y que pues en parte también el Centro Democrático estuvo en contra de eso. Yo sé que todos los otros partidos van a ir con propuestas, van a ir con posibilidades de mejora. Yo creo que no va a haber una intención de dejar al país sin un plan de desarrollo, porque además si llegase a no aprobarse, que yo creo que no va a suceder, pues lo puede sacar por decreto. Entonces, a mí lo que me parece es que es una oportunidad bastante interesante donde todos los partidos políticos, los de gobierno, los independientes y posiblemente también los de oposición puedan aportar a mejorar este proyecto que está llevando el presidente al Congreso de la República. Concejal, ¿cuál sería la petición más importante de Bogotá para el presidente Duque en el plan de desarrollo? ¿Qué habría que incluir, qué habría que debatir, qué habría que defender en esa discusión? Se lo dije a él en una reunión el 19 de diciembre, el tema del transporte público en la ciudad y el tema del déficit de policías que tenemos. Tenemos una tranquilidad con la ministra de Educación porque sabemos que la transparencia que hizo aquí, que los resultados los vamos a tener en Colombia y ya se está notando. Hay una recomendación para el presidente y tiene que ser con el SECOP 2. Hoy, a propósito de los contratistas de prestación de servicios, tiene paralizado toda la contratación porque el SECOP 2, que es del Gobierno Nacional, paraliza toda la contratación. Entonces ahí tienen que actuar y respetar. Recordemos que los contratistas de prestación de servicios no tienen vacaciones, no tienen cesantías, no tienen primas, a veces les demoran el contrato 2 o 3 meses, les descuentan para la tercera edad, tienen muchos descuentos, es 40% menos de lo que ganan y sin contrato muchas veces. Entonces, intocables los contratistas de prestación de servicios, y ya lo ha dicho el presidente. Yo creo que hay que ponerle carnecita a los 14 pactos que plantea el presidente por la sostenibilidad, por el tema digital, por el tema de innovación. Hay que ponerle carnecita a cada uno de esos pactos. E insisto en la importancia para Bogotá, subsidios de transporte, apoyos al tema del transporte público en el país deben quedar esbozados en el plan de desarrollo y que tengamos claro que no se pueden modificar los proyectos en los que ha avanzado la ciudad, gobiernos nacionales, tanto de Juan Manuel Santos, Iván Duque, como el alcalde Enrique Peñalosa, para que la locura de algunos candidatos populistas no pueda ser frenada el desarrollo de la ciudad. Bueno, últimos minutos, no puedo dejar de tocarles el tema de Venezuela. Se vive mañana en Cúcuta, en el puente de Tienditas, un histórico concierto por Venezuela. Más de 30 artistas nacionales, internacionales han decidido unirse para hacer un concierto que en última se convierta también en un llamado para que en Venezuela se restablezca la democracia y se le ponga fin al sufrimiento de tantos hermanos venezolanos. Concejal Forero, para finalizar, su reflexión sobre lo que va a acontecer este viernes ahí en la frontera. Pues lo del viernes es bastante importante. Yo creo que lo que hace diferente este episodio que se está viendo en Venezuela respecto a otros que se han vivido en el pasado es ese apoyo mayoritario de la comunidad internacional a la necesidad de un cambio y a la necesidad de la recuperación de la democracia en Venezuela. Yo creo que uno de los actores fundamentales en todo lo que está ocurriendo naturalmente es el presidente Duque, quien desde antes de ser candidato, siendo senador, llevó una serie de firmas de colombianos, senadores colombianos y de senadores y congresistas chilenos a la Corte Penal Internacional para respaldar una solicitud de apertura de una investigación a propósito de las violaciones de derechos humanos que estaría cometiendo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces eso lo hizo como congresista y ahora como presidente yo creo que ha logrado que se estreche cada vez más el cerco diplomático de tal manera que más temprano que tarde caiga el dictador y se recupere la democracia en la patria de Bolívar. Concejal Lucía Bastidas. A todos los venezolanos, esperanza y democracia es lo que estamos rogando todos los colombianos, no solo del Centro Democrático, sino de todos los partidos, es un clamor nacional. Y allá en Venezuela lo que hay es dictadura y hay hambre. No se dejen echar cuentos de otra cosa. Aquí, como concejal de Bogotá, voy a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a mis amigos venezolanos que sé que están sufriendo y que están padeciendo la persecución del régimen porque tienen curules diferentes a la del partido de gobierno. Vamos a estar haciendo recolectas como lo hemos venido haciendo para apoyar con un granito de arena. No hay medicamentos.
están llegando aquí los pacientes renales, los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, porque en Venezuela definitivamente no hay con qué atenderlos. Entonces, listos para apoyar. Yo espero que el concejal Andrés Forero me invite, porque él va mañana para Cúcuta y nos vayamos. Invítela, en el concejal, nuevo No, pues está de invitada, transporte que todos va. están invitados. Richard Branson nos invitó a Creo todos. que ya no hay vuelos a Ah, Cúcuta. no me va a invitar. No hay ¿vio? vuelos y parece que no hay hoteles ya en Cúcuta. Está a reventar la miren, ciudad. lo de mañana es Sí. simbólico y es importante, pero yo creo que lo más importante va a ocurrir el sábado, que es el 23, que es cuando desde el lado venezolano Va a ingresar la Juan ayuda. Guaidó va a buscar de manera cívica, recordando posiblemente esas marchas que tenía Martin Luther King en Estados Unidos en todo ese movimiento de los derechos civiles, va a buscar que pueda llegar, como decía Lucía, la ayuda humanitaria que están pidiendo a gritos los venezolanos. No tienen alimentos, no tienen medicamentos, entonces yo sí creo que tenemos que hacer votos para lo que vaya a pasar el 23 salga muy bien. Concejal Forero, gracias por estar esta noche A usted, aquí Yesir, en Opina muchísimas Bogotá de gracias. Canal Capital. Como siempre, también un placer, concejal Lucía Bastías, contar con sus puntos de vista. Muchas gracias, un abrazo y de nuevo felicitaciones a todo el equipo técnico, periodístico y de dirección del Canal Capital por los resultados. Muchas gracias, concejal. A todos ustedes, gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Opina Bogotá, hablando de los temas que le interesan a Bogotá y al país, y los esperamos mañana conectados con Canal Capital. Vamos a transmitir el concierto desde las 11 de la mañana en una transmisión que se originará desde el puente de Tienditas. Usted podrá seguir desde nuestra pantalla el concierto, los mensajes, todo lo que va a acontecer allí en la frontera en este concierto histórico por Venezuela. Muy buenas noches.